Servicio Divino de Palabra, domingo 20 de noviembre de 2022, Obispo Pereira. Queridos hermanos, para este oficio de palabra tenemos, el texto se encuentra en el Evangelio de Mateo, que es en el capítulo 13, los versículos 11 y 12. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Les queremos dar una cordial bienvenida a la casa de Dios, queridos hermanos, y transmitirles también los cariñosos saludos del amado apóstol Herman y de los amados obispos. Hermanos, como título de este servicio divino dice lo que nos revela el Espíritu Santo. Y el versículo bíblico que nos ocupa para este oficio divino, allí habla de misterios del reino de los cielos. Y al ser humano siempre le ha gustado saber cosas que para otros están ocultas, que son un misterio. A veces los incentiva, los anima. Y en cuanto a la fe, a la vida espiritual, el que revela estos misterios del reino de los cielos es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo del cual nosotros somos portador, de ese don, pero también de ese Espíritu Santo que se manifiesta en el ministerio de apóstol, a los cuales Jesús les ha confiado, les ha dado la autoridad, la potestad para ir desentrañando los misterios del reino de los cielos. Por eso nosotros no solamente creemos en Dios, en buena hora creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, pero también creemos en una santa iglesia que fue instituida por Jesús mismo. Y también creemos en el ministerio de apóstol, ese ministerio que Jesús le dio a la iglesia y al cual le dio facultad de potestad. Dentro de ellas, hermanos, es ir desentrañando los misterios del reino de los cielos, es irnos dando a conocer el propósito de Dios para con la humanidad toda, porque Dios, hermanos, quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, donde puede surgir alguna diferencia, por qué unos sí y otros no, es porque no aceptan lo que Dios les ofrece, porque no están dispuestos a hacer lo que Cristo pide, lo que enseña en el Evangelio, y entonces un día poder estar eternamente con Dios. Y entonces uno no se quisiera hacer ideas extrañas cuando escucha o cuando puede leer este versículo bíblico de esos misterios, porque el Espíritu Santo nos da a conocer esas verdades divinas. Y verdad divina, hermanos, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya en su tiempo, Jesucristo le preguntó a sus discípulos. Seguramente Jesús ya conocía el corazón de sus contemporáneos y sabía que había muchas ideas, que de él se decían muchas cosas. Pero se acercó a los discípulos y le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces allí los discípulos le dijeron que era un profeta, que era un grande, que era un maestro. Y esas respuestas no estaban equivocadas. Él era todo eso, pero era un poco más, o bastante más, o mucho más. Y entonces cuando se dirigió a los discípulos y le dijo: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Entonces allí Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Entonces a todas esas respuestas que daban los contemporáneos agregó una cosa muy valiosa: el reconocimiento, el verdadero reconocimiento de quién era ese hombre que estaba delante de ellos, que había sido enviado por Dios, que era el Hijo de Dios y que había venido para mostrar la esencia de Dios, para trazar un camino en el cual el ser humano se pudiese conducir, pudiese andar
y entonces pudiese volver a la eterna y perfecta comunión con su Creador. Entonces, una verdad divina, hermanos, es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros queremos conservar esa fe y para eso también venimos a la iglesia, para que Dios, por el obrar del Espíritu Santo, vaya aumentando esa fe, vaya acrecentando la fe. Porque si bien, hermanos, nosotros creemos en Dios como el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Cristo y en el Espíritu Santo, como esa parte de la Trinidad Divina, también hemos de ser conscientes de que hay uno y debemos creer en Él también, en el diablo, el príncipe de este mundo, el padre de mentira, que quiere desvincularnos de Dios, que quiere sembrar aquí, hermanos, en esas parábolas, en esa manera de enseñar que tenía Jesús, lo que antecede a nuestro versículo bíblico. Allí habla la parábola del sembrador y de que este hombre se dispuso a sembrar y esparció la semilla, pero no toda cayó en buena tierra. Y alguna cayó, dice, en pedregales, y otra cayó junto al camino, y otra cayó entre espinas. Y dice allí que las espinas la ahogaban a esta semilla. Así es el príncipe de este mundo, hermanos. Dios siembra una semilla en nuestro corazón y después el diablo quiere hacer crecer esas espinas para que ahoguen esa buena semilla y no se desarrolle. Por eso nosotros también hemos de creer en ese malvado, en el diablo, y resistirle, hacerle frente. Y para eso hemos recibido el don del Espíritu Santo, hermanos, también, que no es un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de dominio propio. Y al igual, hermanos, que lo hizo Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo allí, cuando fue llevado en espíritu al desierto, entonces le dijo: vete, Satanás. Que nosotros también podamos ser conscientes de lo que hemos alcanzado a hacer a través de la filiación divina. Y si bien no nos creemos nada, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos cualquier cosa. Hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. A través del bautismo, del santo sellamiento, hemos alcanzado esa filiación divina y entonces también somos hijos de Dios. Y Dios nos ha regalado de su Espíritu y ese Espíritu entonces nosotros queremos que sea el portero de nuestra alma para que cualquier cosa no ingrese en ella. Y entonces, hermanos, también esa nueva criatura se pueda ir desarrollando. Y allí dice, hermanos, que una verdad divina es que Dios ha llamado a su rebaño a la gloria. El que puede creer, el que cree, el que ha creído, el que se ha conservado en la fe en Jesucristo y en lo que Jesucristo dejó para bien de los hombres, entonces se convierte a través de esa filiación divina en un coheredero con Cristo, en un heredero del reino de Dios. Y ese reino, hermanos, ese lugar, Dios nos lo quiere regalar a cada uno de nosotros. Para eso nos invita, para que podamos trabajar con su palabra en nosotros y entonces ese nuevo ser se pueda ir desarrollando, ese nuevo hombre, como decía la palabra de algunos días, se pueda ir formando para que pueda entrar en el reino de los cielos. Y hermanos, la gloria de Dios, seguramente pensar en la gloria de Dios nos anima a todos o a muchos. Y eso que no tenemos una foto de ese lugar, o no tenemos muchas características de ese lugar. Pero allí en el Apocalipsis dice que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no subió al corazón del hombre, lo que la mente no se imaginó, eso es lo que Dios tiene reservado para los que le aman, para los que creen en Él y permanecen en Cristo. Que podamos guardar, hermanos, en el corazón siempre esa verdad divina que por momentos podría no ser demasiado fácil conservar, la fe en un reino
que no ha de tener fin, como dice ese himno, hermanos, y que no tendremos allí necesidad de ninguna cosa. El mal no va a estar allí, tendremos una perfecta comunión con Cristo, nada nos va a separar con Dios y entre nosotros y podremos vivir en la perfecta armonía. Esa verdad la queremos dejar guardada en el corazón. Y entonces, hermanos, nos tenemos que fijar prioridades. Para poder alcanzar esa gloria que Dios nos tiene prometida, nos tenemos que fijar prioridades. Y la Sagrada Escritura lo marca claro, hermano, cuáles son las prioridades. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. O sea que nuestro propósito supremo en nuestra existencia ha de ser de quedar fiel a Dios. Y eso no va en desmedro de nuestra realización personal, de que nos podamos ocupar de nuestra vida y nos vayamos realizando. Pero primero, hace un tiempo, si no mal recuerdo, fue el apóstol Zanotti y decía, hay cosas que están primero, pero hay una que está antes. Y allí es donde tenemos que colocar toda nuestra fuerza, en esa cosa que está antes, que es la venida del Señor. Y una verdad divina, hermanos, es esa autoridad que Jesucristo confió al apostolado. Y que creer en Él, en ellos y en esa autoridad que Jesucristo dejó es decisivo para la salvación. Porque hay muchos de nuestros contemporáneos que creen en Dios, que creen en Jesucristo, pero no pueden reconocer a los apóstoles como embajadores de Cristo en esta tierra, como aquellos a los que les ha sido dada autoridad para ser de hijos de los hombres, hijos de Dios, y también para revelar los misterios del reino de los cielos. Nos queremos decidir, hermanos, constantemente, porque no es una decisión que tomamos una vez en la vida y ella ya nos alcanza, porque constantemente vienen pensamientos a nosotros, vienen situaciones a nosotros y nosotros queremos otra vez decirle sí al Señor con todo lo que ello implica. Decirle sí al Señor, hermano, no es solamente acudir a una iglesia, sino apropiarse del Evangelio y obrar en consecuencia. Y después, hermanos, que las tradiciones y las reglas no se constituyan el más importante que el Evangelio, que la enseñanza. No quiere decir esto, hermano, que en las iglesias o en las comunidades todo vale 20, como dice esa canción. No, hay un orden y las cosas se hacen de una manera. Y también los apóstoles y aquellos que ellos delegan, entonces van marcando una línea. Pero las tradiciones y las reglas nunca podrían estar por encima del Evangelio. Y lo que debería brillar, hermanos, en cada uno de nosotros es el amor y la misericordia, porque eso brillaba en Cristo. Era lleno de amor y era lleno de misericordia. No solo para con su Padre, sino también para con el prójimo. Y de la misma manera tiene que ser en cada uno de nosotros. Y otra verdad divina, hermanos, es que Cristo está en medio de la comunidad. Tantas veces hemos escuchado que cuando dos o tres, o donde dos o tres, no importa el lugar, no importa lo lindo de la iglesia, o si es debajo de un árbol, o en un salón, donde dos o tres se congregan en el nombre del Señor, allí Cristo se hace presente. Y esto, hermanos, a veces no es tan fácil como uno cree que podría ser, o como debería ser. Porque estamos vestidos de la carne. Y a veces, hermanos, miramos al hermano y a la hermana como no deberíamos mirarlo. O actitudes de nuestros hermanos nos hacen pensar cosas que no deberíamos pensar.
Y allí Cristo entonces no puede estar en nosotros. Por eso, hermanos, hemos sido siempre enseñados que cuando un hermano o una hermana viene a la iglesia, como cuando nosotros venimos a la iglesia, respetémonos el derecho de haber tenido un día malo. Porque nos pasan cosas en la vida. Y así llegamos a la iglesia. Y cuando pasa un hermano o somos nosotros los que pasamos al lado de un hermano y quizás ni siquiera lo saludamos, o el rostro quizás es un poco duro, o la actitud no es la que corresponde, no le demos lugar a pensamientos que nos desunen, sino, hermanos, bajo la luz del Espíritu Santo, que podamos también mirar sobre él y decir, ¿qué día habrá tenido mi hermano? ¿Qué le habrá pasado a mi hermana? Porque yo lo conozco y él no es así. Entonces, cuando no le damos lugar a pensamientos que nos separan y le damos lugar a los pensamientos que tienen origen en Dios, hermanos, lo que promueve el Espíritu Santo, entonces seguramente vamos a poder vivir la presencia de Cristo entre nosotros cada vez que nos podemos congregar. Y ya Jesucristo, hermanos, en su tiempo de actividad, echó por tierra ese pensamiento que algunos tenían de quién podría ser el mayor o de las disputas, de los males entendidos entre los unos y los otros. Delante de Dios somos todos iguales. En el reino del Padre no hay palcos, no hay butacas especiales, no hay lugares especiales. Vamos a ir todos al mismo lugar. Dios nos ama a todos con el mismo amor y a todos nos quiere llevar a su reino. Que nosotros, hermanos, podamos atesorar esas verdades divinas para que podamos un día entrar en el reino de los cielos. Y para que aquí, en el tiempo que nos separe, desearíamos saber, hermanos, lo que también los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo iba a ser que iba a volver? Y Jesús tuvo que contestar que eso solo estaba en la potestad del Padre. Desearíamos saber cuándo sería el momento, pero eso no es lo más trascendente. Lo trascendente es que en nosotros viva el anhelo, el deseo de entrar en el reino de los cielos, que podamos orar, que pueda formar parte de nuestras oraciones el deseo de que Cristo venga pronto y de que nosotros y nuestros hermanos y nuestras hermanas y todos aquellos que creen en el Señor y alinean su vida en Él, entonces puedan un día entrar en el reino de los cielos. Se trata de esas cosas, hermanos, las que el Espíritu Santo nos va revelando, nos va mostrando, y a veces uno también debería ceñirse a un ejemplo que es simple, pero que seguramente nos ayuda. Jesús también a sus discípulos les dijo que habían cosas que a ellos todavía no les tocaba saber. Y allí está el ejemplo de un vehículo, hermanos, que cuando transita en la noche y se encienden las luces del vehículo no alumbran hasta el destino. Alumbran 50, 70 metros y eso es suficiente. Y en la medida vamos avanzando, eso sigue alumbrando esos 50 y 70 o 70 metros y nos va permitiendo andar. O sea, hermanos, que en la medida vamos avanzando, la luz nos permite ir viendo. Y en el camino hacia la patria celestial, hermanos, lo que el Espíritu Santo nos va mostrando en su tiempo, nos permite ir caminando hacia el día del Señor. Que podamos atesorar, hermanos, todo lo que Dios nos da en su casa, que pueda ser valiosa para nosotros la comunión de los hijos de Dios, que podamos luchar por ese vínculo. Y seguramente como yo, hermanos, ustedes también escucharon alguna vez
que la paz tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagar. A veces es quedarse en silencio, no decir nada, o no darle lugar a los pensamientos. Porque más importante, hermanos, que todas las cosas es la paz. Y la tenemos que cuidar, la tenemos que lograr. Como nos ha sido enseñado, hermanos, hemos de ser creadores de clima en el cual todos tenemos que aportar. Para que haya un buen clima en la comunidad, tenemos que nosotros aportar con aquellos dones que Dios nos ha regalado y que queremos que estén al servicio de la comunidad para que todos juntos, hermanos, Dios nos pueda preparar por el obrar del Espíritu Santo. Amén.